Bienvenidos a una nueva edición del programa de ingeniería del Grupo de Investigación de Ingeniería y Sociedad, en el cual vamos a tratar el día de hoy acerca de lo que es la ingeniería de materiales. Para hablar acerca de este importante tema de lo que es la ingeniería de materiales, hemos invitado al profesor Ricardo Emilio Aristizábal Sierra. Él se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería. Es un hombre que tiene amplio recorrido, tiene una maestría en ingeniería con énfasis en fundición y a su vez es el director del laboratorio de fundición. Bienvenido, doctor Ricardo Emilio, a esta edición del Grupo de Ingeniería y Sociedad sobre qué es la ingeniería. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Bueno, comencemos, doctor, hablando acerca de que usted nos pueda contar, para que el público, nuestros escuchas, entiendan qué es la ingeniería de materiales. ¿Cómo podría usted explicarle a una persona que no es ingeniero y que le gustaría saber qué es la ingeniería de materiales? ¿Cómo le podríamos decir qué es la ingeniería de materiales? Bueno, la ingeniería de materiales es fundamentalmente una ingeniería que se encarga de estudiar los materiales desde muchos puntos de vista. El primero y más fundamental sería la estructura interna que esos materiales poseen, que digamos va mucho hacia el campo científico y de investigación. Más allá de eso, pues esa estructura define algunas propiedades y esas propiedades definen cómo pueden ser las aplicaciones de esos materiales en la vida cotidiana y lógicamente en las aplicaciones de ingeniería. Un ingeniero de materiales entonces se encarga de estudiar todas esas relaciones y de buscar la manera de procesar esos materiales y aplicarlos a las necesidades que tenemos día a día. ¿Qué relación hay entre la ingeniería de materiales y la ingeniería metalúrgica? La ingeniería metalúrgica como tal es una ciencia o una rama de la ingeniería mucho más antigua, por cuestiones del mismo devenir histórico de la humanidad. Los hombres en algún momento descubrieron los metales y vieron que tenía unas propiedades que los hacía muy útiles para desempeñar ciertas actividades. Pero con el tiempo se empezaron a descubrir otros materiales diferentes, materiales cerámicos que también se utilizaban desde antes, sobre todo en la parte de la construcción y en la de piedra pues se utilizaban piedras, los materiales poliméricos, en los últimos años materiales que se llaman materiales compuestos o composites, que fundamentalmente son combinaciones de estos tipos de materiales que brindan unas determinadas propiedades muy útiles en ciertas aplicaciones. La ingeniería metalúrgica, por lo tanto, se podría ver como una rama muy específica de una cuestión más grande que sería la ingeniería de materiales. Ya. Profesor, ¿cuál es el campo de acción de un ingeniero de materiales? ¿Dónde se ubica fácilmente? ¿Dónde se le ve trabajando? Es decir, ¿dónde o cuál es el campo en el cual se debe desenvolver un ingeniero de materiales? En realidad la ingeniería de materiales es una ingeniería que es transversal a todas las otras ingenierías, porque para hacer cualquier cosa pues vos necesitas materiales. Puede ser un material muy sencillo como la madera para hacer una mesa, sí, o un material muy especial como un semiconductor para hacer un circuito electrónico que cumpla determinada función. Un ingeniero de materiales puede entrar tanto en la parte del procesamiento de ese tipo de materiales como en la parte de cómo va a ser el desempeño específico de esos materiales cuando están en servicio. Entonces puede servir tanto a un ingeniero mecánico para ayudarle a diseñar un componente que va a estar sometido a esfuerzo, o ayudarle a un ingeniero electrónico para que tenga un material adecuado para hacer determinado componente. Y en términos generales puede servir para todos. Ahora, en nuestro medio, los ingenieros de materiales, que acá en Colombia y en Medellín es una carrera relativamente reciente,
Tenemos profesionales que se desempeñan, muchos profesionales que se desempeñan en el área metalúrgica, en la parte de distribución de materiales como el acero, o en la parte de procesamiento de materiales como las aleaciones de cobre. Hay muchos ingenieros de materiales trabajando en las áreas de procesamiento de polímeros, a todo lo que tiene que ver con la industria del plástico, del caucho. Y tenemos también algunos que están trabajando en la parte de la metalurgia extractiva, es decir, el beneficio de minerales para obtener productos como oro o materiales como el hierro, cosas por el estilo. Y también muchos ingenieros que están dedicados a cuestiones administrativas o algunos dedicados a otras cosas que no tienen mucho que ver con lo que estudiaron, pero que igual lo que estudiaron les da una visión, yo creo que más amplia del mundo, que les permite desempeñarse bien en las actividades. Profesor Aristizábal, cuando usted dice que hay ingenieros de materiales que se han dedicado a la parte administrativa que no tiene mucho que ver con lo que estudiaron, nace una pregunta. ¿El ingeniero de materiales puede ser un empresario? Claro, sí. Pues yo creo que el ser empresario tiene una componente muy grande de formación académica, pero además de eso tiene una componente muy grande de el carácter de las personas mismas. No todo el mundo es capaz de ser empresario, y no tanto empresario sino emprendedor. Es una cuestión de carácter y precisamente el hecho de que la ingeniería de materiales sea una ingeniería de servicio que puede abarcar o es transversal a todas las otras ingenierías hace que pues, surjan muchas ideas acerca de qué se puede hacer de manera independiente para generar recursos y para generar bienestar no solamente a nivel personal sino a nivel social también. A ver, yo quisiera como darle un giro a la pregunta en el siguiente sentido. Algunos de los docentes o muchos de los docentes que tiene nuestra Facultad de Ingeniería son no ingenieros, porque trabajan en el área, por ejemplo, sociohumanística. Como coordinador del área sociohumanística que soy dentro de la Facultad de Ingeniería, muchos de los docentes que dictan clases como de español, de historia, de economía, necesitan tener más elementos de juicio de índole social para saber qué enseñarle en esa formación al ingeniero. Entonces la pregunta es, ¿qué responsabilidad social debe tener un ingeniero de materiales? Bueno, en términos generales, un ingeniero crea cosas para la sociedad y eso hace que haya una responsabilidad social común en todas las ingenierías. En el caso particular del ingeniero de materiales, pueden haber casos muy puntuales. Por ejemplo, vos sos ingeniero de materiales y trabajas en el área de procesamiento. El procesamiento de cualquier material implica necesariamente que hay unos subproductos que son desechos. Cómo hacer que ese proceso sea económicamente eficiente, pero al mismo tiempo sea ambientalmente estable y ambientalmente correcto y que los desechos se dispongan de la manera adecuada. Eso tiene que entrar a ser parte del diseño del procesamiento que el ingeniero de materiales debe hacer. Por ejemplo, un ingeniero de materiales llega a colaborar con un ingeniero civil para definir los materiales que se van a utilizar en determinada estructura. Pues tiene que ser una definición muy correcta porque de eso va a depender la estabilidad y la seguridad de la estructura. Yeah. ¿Sí? Entonces es una responsabilidad social que toca pues, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la salud de las personas y al mismo tiempo con el funcionamiento productivo del país y de la sociedad. Doctor Ricardo, para que terminemos, la última pregunta es la siguiente. ¿Dónde se puede ver ubicado a un ingeniero de materiales dentro de su ejercicio profesional? Muchas veces cuando uno quiere definir una profesión, la define a partir de lo que hace. Es decir, un economista se puede definir por lo que hace un economista. Entonces, la pregunta es, ¿dónde podemos ver ubicado a un ingeniero de materiales
¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la ingeniería de materiales de cara al siglo XXI? Bueno, ¿dónde los podemos ver ubicados? Ingenieros de materiales hay trabajando, como te decía ahora, en empresas de procesamiento para ser más específicos, son empresas productoras, por ejemplo, de materiales de plástico de caucho, o empresas de fundición, o minas, o empresas en donde hacen materiales compuestos. Pues acá en Colombia serían más materiales como tipo fibra de vidrio y esas cosas, porque todavía no hemos avanzado mucho en ese sentido. O donde fabrican materiales cerámicos con aplicaciones de ingeniería, lógicamente. Y dentro de esas estructuras ellos pueden ocupar varios espacios. Por ejemplo, pueden trabajar en la parte de producción, es decir, estar a cargo de una planta definiendo cuáles son los parámetros de producción para que todo salga bien. Pueden estar también trabajando haciendo sistemas de calidad. Entonces pueden haber ingenieros de materiales encargados de todo el sistema de calidad de una planta o de todo el sistema de calidad de una empresa. Pueden trabajar en el área comercial, pero no desde el punto de vista de simplemente un vendedor, sino que es una persona que vende un producto que debe cumplir unas características técnicas y que tiene que asesorar muy bien al cliente en cuanto a qué producto le sirve y qué producto no le sirve. Y lógicamente existen también los ingenieros de materiales del tipo emprendedor o empresario que hacen sus empresas. Por ejemplo, hemos tenido experiencias con estudiantes que han montado empresas para hacer recubrimientos metálicos. En alguna ocasión hubo unos estudiantes que se graduaron haciendo un proyecto para formar una empresa que sería una empresa de servicios, es decir, una empresa que brinda asesoría a otras empresas para ayudarle a desarrollar proyectos o a solucionar problemas dentro de lo que esa empresa hace normalmente. En cuanto al futuro de la ingeniería de materiales, pues ahí tenemos mucha tela por cortar. Entonces estamos algo atrás, por no decir muy atrás de otros países. Pero eso genera escalas, eso genera posibilidades de desarrollo a nivel de la economía nacional. Exacto, entonces yo creo que el reto más grande que tienen los ingenieros de materiales es cómo llegar de una manera rápida, eficiente y segura a un nivel de competitividad bueno, a una escala mayor que la local, por ejemplo Latinoamérica o el mundo, pero tratando de utilizar los recursos que tenemos y tratando de solucionar los problemas que tenemos en nuestro entorno, no tanto mirando a cómo, pues mirando lógicamente como ejemplo cómo se hizo en otros países, pero tratando de aplicarlo para que el desarrollo acá sea bueno. Yo creo que apuntar a eso incluiría lógicamente cuestiones de procesamiento y uso de materiales muy tradicionales en el mundo, pero también llegar a puntos en donde podamos procesar y utilizar materiales que son fundamentalmente cuestiones de tecnología de punta, materiales superconductores o materiales semiconductores, materiales con memoria de forma, o sea, cuestiones que acá en Colombia todavía no se hacen a nivel industrial y que se hace muy poco, casi nada a nivel de investigación, pero que hay por lo menos la intención y hay gente que tiene la capacidad de hacerlo y que puede estar interesada, y tenemos que apuntarle a eso. Y frente al proceso de globalización, esas investigaciones sobre nuevos materiales es cada vez más urgente. Claro. Bueno, profesor Ricardo Emilio Aristizábal, le agradecemos mucho en nombre del Grupo de Investigación de Ingeniería y Sociedad por su participación y por aclararnos a los no ingenieros sobre lo que es la ingeniería de materiales. Mil gracias, profesor Ricardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.